También en cierto modo, y como una matriz ideológica, se ha buscado una reconversión de la imagen y de la función de las Fuerzas Armadas en relación con su vinculación a la sociedad también, ¿no? Digo, una reconstrucción de vínculos, si se quiere, después de procesos realmente muy dolorosos, que no van solo de lo simbólico, sino también de lo práctico. Usted lo dice, trabajar en Bueno, emergencias, ¿no? eso es así. La presidenta me indicó claramente cuando asumí como ministro de Defensa que tenía que tratar de fortalecer los vínculos entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, que ese músculo sea un músculo que esté dinamizado. Claro. Y la verdad que lo hemos hecho y la verdad que estoy contento, ¿no? Porque este año tuvimos dos hechos que simplifican, que no simplifica, que son señales o que son ejemplos, ejemplos de cómo está esa relación, ¿no? Uno fue el traslado del Sable Corvo de San Martín desde desde el Regimiento de Granaderos hacia el Museo Nacional de Historia, que fue en una cureña, acompañado por un regimiento del Regimiento de Granaderos a caballos y que fue acompañado por muchísimos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Y festejamos y conmemoramos el 17 de agosto de este año en Tecnópolis, un lunes a las 3 de la tarde, con muchísima gente. Hicimos un desfile dentro de Tecnópolis y también fue muy bien recibido, y eso muestra sin duda que esa relación es una relación que está fortificada, una relación que está solidificada, ¿no? Claro. Sí, también yo recién le preguntaba sobre el rol digamos, de la defensa en este contexto, donde uno va viendo evidencias de que los ataques a los países ya no van en las avanzadas territoriales o tanto en los conflictos bélicos, sino en las intentonas del tipo económicas, desestabilizaciones que vienen a veces organizadas desde naciones, pero a través de las corporaciones, bueno, lo que está pasando con el tema de los fondos buitre. Digo, como también por ahí la cuestión de la defensa de la soberanía pasa por el lado de la independencia tecnológica, como usted lo decía, poner un Y satélite en el soberanía espacio. tiene una concepción y una palabra que tiene una concepción y una mirada muchísimo más amplia que Claro, la tradicionalmente tenemos incorporada, digamos, ¿no? Soberanía no solamente es de la defensa de la integridad territorial del claro, país, digamos, ¿no? Cuando usted, como decía, tiene desarrollos científicos y tecnológicos autónomos, cuando usted tiene una política económica que durante 10 años ha desendeudado al país, cuando usted de su crecimiento económico no depende solamente del valor de los commodities, sino que tiene un sector industrial que lo ha desarrollado y que lo ha potenciado, bueno, la capacidad de tomar decisiones autónomas aumenta los grados de libertad para tomar esas decisiones, digamos, ¿no? Entonces, está muy claro que eso es así. Para nosotros, soberanía es desarrollo científico y tecnológicos autónomo, soberanía es presencia en la Antártida, soberanía es lograr autoabastecimiento energético, soberanía es fortalecer un sector industrial que nos independice del valor de los commodities. Bueno, soberanía es las inversiones que hemos hecho en educación, en ciencia y tecnología, y que esa inversión tenga involucramiento con el mundo productivo, con el sector industrial, para generar desarrollos tecnológicos autónomos y que mejoren nuestro producto bruto, que le den mayor calidad al valor agregado que tengamos de nuestro producto. Entonces, bueno, todo eso es soberanía, sin ninguna duda, que hoy la mirada es una mirada mucho más completa. De todas maneras, uno podría decir hoy que estamos en presencia de un mundo que no tiene conflictos bélicos extendidos ni intensivos, pero no significa que no estemos en un mundo exento de tensiones. Entonces, en ese sentido también nuestra dimensión regional es una dimensión importante, porque yo no podría definir la política de defensa sin tener incorporada, o sería incompleta mi definición de política de defensa sin tener incorporada la dimensión regional. Ahora, si se permite incorporar la dimensión regional, yo digo, bueno, el objetivo del Consejo de Defensa Suramericano, que este año creó la Escuela Suramericana de Defensa, que tenemos un centro de estudios estratégicos de la defensa que funciona en Buenos Aires, la ESUDE funciona en Quito, en Ecuador, es construir entre todos los países, a partir de
construcción de confianza y políticas corporativas, una fuerza militar que sea capaz de ser disuasoria de cualquier mirada extracontinental sobre América del Sur. Otra vez la importancia del bloque, ¿no? Y me parece que allí está el camino. Nosotros tenemos una compañía de paz con Chile, estamos con este emprendimiento con Bolivia que le dije anteriormente. Con Brasil participamos en la fabricación de aviones y tenemos la posibilidad de que estamos intentando tener el mismo tipo de avión caza en los próximos 10 años. Bueno, entonces en ese sentido vamos trabajando y vamos llevándolo adelante, ¿no? Bien. ¿Cómo ve el contexto político que está transcurriendo entre las primarias y las elecciones del próximo 25 de octubre y esos hitos que se van dando en el medio, que por ahí se vuelven desde el punto de vista del discurso de algunos sectores políticos convulsionados y que se intentan pintar como caóticos? Sí, se ha intentado generar toda una sospecha sobre el proceso electoral a partir de la elección de Tucumán, ¿no? Está claro que eso es así. Yo digo, independientemente de lo que pasó en Tucumán, quiero hacer solamente esta reflexión. En Tucumán el candidato del oficialismo, Mansur, va a sacar el 54% de los votos. 2 semanas antes, en Tucumán, cuando se votó el 9 de agosto para las elecciones PASO, no con el sistema electoral tucumano, que es con el sistema de acople, sino con el sistema electoral que se habrá votado acá en Catamarca, claro, que se ha votado en todos los lugares del país, que es una boleta en donde el candidato gobernador lleva un candidato a intendente y lleva un candidato a presidente. Nuestro candidato a presidente, Daniel Scioli, sacó en Tucumán el 60% de los votos. Es decir, que con el sistema que utilizamos para las PASO sacamos más votos que con el sistema de acople que utilizamos, claro, que se utilizó para las elecciones en Tucumán. Y sobre el tema de la transparencia del comicio, mire, nosotros, el comandante electoral es el general Bosser, que depende del ejército argentino, así que el Ministerio de Defensa está involucrado en el proceso electoral. Se desplazaron 90.000 efectivos para la elección del 9 de agosto. Y se desarrolló la elección sin ningún tipo de inconveniente, con una condición complicada porque bueno, había paso en muchísimas provincias, en la provincia de Buenos Aires, en otros partidos, llovió mucho en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en Córdoba, y no tuvimos una denuncia de fraude. Entonces, lo que yo digo es, no nos comparen con Tucumán, que eso tendrá que ser una cosa que resuelvan los tucumanos, sino compárenlo con lo que sucedió el 9 de agosto. El 9 de agosto, en una elección que tuvo la responsabilidad del gobierno nacional de organizarlo, no hubo denuncia de fraude. Claro. Entonces, me parece que lo que se está intentando hacer es criticar claramente o tratar de generar una sospecha sobre lo que significa el proceso electoral, tratando de legitimar el proceso electoral. ¿Con qué motivo? Bueno, yo creo que varios motivos concurrentes. Primero, tratar de desgastar al Frente para la Victoria y a su candidato a presidente Daniel Scioli. Y en segundo lugar, lo que intentan hacer es, si el resultado electoral no es favorable para la oposición el 25 de octubre, tener en el cajón guardado la denuncia perdí porque hubo fraude. Usted fíjese cómo son las cosas. Nosotros perdimos, o la candidata del Frente para la Victoria perdió en las elecciones del domingo en Bariloche. ¿Qué hizo nuestro candidato a presidente? Llamó por teléfono a saludarlo al que ganó. Ahora, nosotros ganamos en cualquier lugar, en una intendencia, en una elección provincial, y lo que nos hacen, nos denuncian fraude. Entonces, cuando ellos ganan, está bien, y cuando ganamos nosotros, nos denuncian fraude. Yo creo que en general hay un gran desconcierto por parte de la oposición no articula propuestas políticas. Está claro que si ganan, que su propuesta económica es una propuesta de regreso a la política de los 90, ya lo dicen desembosadamente que tiene que haber devaluación. Devaluación en la Argentina es hiperinflación, es hiperdesocupación, es caída del empleo y pérdida del poder adquisitivo del salario real, y entonces se anclan en este tipo de denuncias. Pero yo tengo mucha confianza de que vamos a hacer una muy buena elección en 25 de octubre y que vamos a ganar en primera vuelta. El desgaste que usted menciona, intentan hacer sobre la figura del candidato Scioli, tiene que ver por ahí con la esperanza de conseguir
un buen resultado que les dé, digo, el buen resultado desde el punto de vista de la oposición, el acceso a una segunda vuelta y allí ver la posibilidad de la alianza, digamos. Sí, ellos creen que, que en la posibilidad de la segunda vuelta, está claro que no están planteando ganar en primera vuelta. Es imposible. Los que estamos planteando posibilidad de ganar en primera vuelta somos nosotros. Ellos están tratando de evitar de que el oficialismo gane en primera vuelta porque creen que tienen posibilidades mayores en un sistema de balotaje. Pero bueno, primero vamos a ir el 25 de octubre y nosotros estamos trabajando para ganar las elecciones en primera vuelta. Se han instalado algunos discursos que en el contenido son vacíos por diferentes motivos. Por ejemplo, el hablar de ilegitimidad en los resultados de las elecciones, más allá de que pueda haber habido irregularidades que deben ser investigadas en Tucumán, estas no explican la ventaja que ha tenido un candidato sobre el otro. Por lo tanto, la legitimidad no está puesta en tela de juicio. Sí, por ahí, cuestiones que deben ser resueltas y esto no hay discusión. Después también cuando se ha hablado mucho de la necesidad de cambiar el sistema electoral nacional y ir por el voto electrónico, una propuesta que es sabido, todos saben que es imposible de aplicar en el tiempo que quedan para las elecciones. Pero además hay países en el mundo que tiene voto electrónico. La mayoría de los países del mundo siguen teniendo la boleta papel. Pero además le digo porque ¿sabe por qué? Porque es mucho más fácil auditar una caja de cartón con papeles adentro que indican voto que un sistema electrónico. Porque usted tiene que auditar un proceso de software. Es mucho más fácil hacer fraude, manipular resultados con el sistema electrónico. Esta es la realidad. Además con la falta de seguridad que tienen todos los sistemas, no los electrónicos de votación, todo sistema en el mundo, digamos, ¿no? Snowden lo demuestra, digamos, la ¿no? vulnerabilidad de todo. Entonces, existe vulnerabilidad de eso. Entonces, Alemania, que fue la impulsora del voto electrónico, está yendo para atrás del voto electrónico por la cantidad de denuncias de fraude que hay en cada una de esas elecciones. Entonces, esto es espejito de colores. Claro. Es espejito de colores. La Argentina tiene dos cuestiones, para mí, sí, ¿no? Es mucho más fácil a ejercer control pre y post de una elección con una urna de cartón, con papeles adentro, que con cualquier otro sistema. Con cualquier otro sistema. Y en segundo lugar, la Argentina tiene que respetar a su Constitución, porque la Constitución de la Argentina dice que nosotros tenemos una democracia en base a partidos. Y una democracia en base a partidos significa que los sistemas electorales tienen que tender a que se privilegie el voto completo por partidos y no se privilegie el corte, digamos, porque así está armado nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice que lo que hay que hacer es tener un sistema que fortalezca a los partidos. Entonces, acá se intenta creer de que cortar el voto, tener sistema en donde usted vaya a elegir a los candidatos como si va de supermercado, entonces elige la mayonesa de una marca, la mermelada de otra marca, la manteca de otra marca, la leche de otra marca. Eso es democracia. No es así. No es así. Usted puede hacer eso, pero el Estado lo que tiene que tratar de garantizar es un sistema de elección que tienda a que el voto sea el voto de la lista completa, porque eso es lo que expresa el partido político y porque nuestra democracia está sentada en base a partido, no está sentada en base a entelequias. Bien. Le pregunto por último breve. Sí. Se ha criticado mucho el proceso de elección de los candidatos al Parlamento del Sur o al Parlasur. Sí. Se dijo que era primero la forma de darle fueros a la presidenta Cristina Fernández. Bueno, esto quedó descartado porque no es como... Parece que los fueros lo están buscando otros. No es candidato. No es candidata. Después se dijo que era una forma de generar recursos o ingresos para quienes fueran allí. Bueno, ¿qué opina usted de la Constitución que debe Mire, la verdad hacer todos los países y bueno, que está haciendo también la verdad es que Argentina? Se han mentido en muchas cosas, ¿no? Se ha dicho que el Parlamento del Mercosur no existía. El 17 de agosto pasado el Parlamento del Mercosur sesionó en Montevideo y entre otras cosas decidió que los parlamentarios electos por el voto directo de los argentinos en la elección del 27 de octubre van a asumir el 14 de diciembre. El Parlamento del Mercosur existe desde el año 2006 que se constituyó. Primero era una representación que eran diputados y senadores, claro, y ahora se decidió a que sean elegidos directamente por el conjunto del pueblo argentino. Antes
el senador o el diputado que iba al Parlamento del Mercosur como parlamentario del Mercosur, esa era una actividad más de la que realizaba como diputado nacional, como si fuese una comisión más. Claro. Así como integraba la Comisión de Legislación General o la Comisión de Presupuesto, también iba al Parlamento del Mercosur. Ahora van a ser parlamentarios dedicados exclusivamente a esa tarea. Digamos, no puede ser el que sea parlamentario del Mercosur, no puede ser ni ministro, ni secretario, ni intendente, ni concejal, ni diputado, nada. Tenés que dedicarte exclusivamente a eso y seguramente va a ser un fuerte impulso al proceso, de integración, digamos, ¿no? Después, la ley de fuero además fue modificada en el año 2000, creo, 2001, con la Alianza. Lo único que te permite la ley de fuero para un diputado o para un senador es no ir preso. Lo único. Pero el resto del proceso se hace sin ningún tipo de inconveniente y sin ningún tipo de cuestiones, digamos, ¿no? Entonces me parece que intentaron deslegitimar, porque en realidad yo creo que hay espacios políticos que no están de acuerdo con el proceso de integración, que estarían más cómodos con relaciones, una política de relaciones internacionales más centralizada en Estados Unidos, más centralizada en Europa y con una mirada menos intensa con nuestros países, con nuestros hermanos países latinoamericanos. Bueno, nosotros creemos que el camino de la Argentina es pensar el mundo desde el Mercosur y desde Latinoamérica, ¿no? Gracias por acompañarnos, ministro. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable.